Hola, bueno, buen día a todos. Gracias por compartir este encuentro que esperemos que no sea el último, sino el primero de unos cuantos. Bueno, antes que nada, hay mucha gente que me conoce, pero mucha otra que no. Soy Marcelo Gómez, gerente general de Bol Impresores, y para nosotros es un placer recibir acá en nuestra casa a referentes de un mercado que para nosotros es nuevo, o al menos relativamente nuevo. Empezamos intentando incursionar en él hace 3 años, empezamos a estudiar un poco cómo. Fiel a la tradición del grupo y de la compañía, lo estamos haciendo de una manera diferente, imprimiendo a demanda, entendiendo que el libro o la provisión o la impresión de un libro es un servicio y no meramente un producto gráfico. Y bueno, en ese afán de integrar actividades y desarrollar otro tipo de cosas diferentes a lo que hace una empresa gráfica tradicional, es que decidimos, para cerrar el primer año intenso de trabajo en este mercado, realizar este encuentro con referentes del mercado editorial. Nos acompañan Karina Liste de Pearson, Lucas Ciber de Librenta y Daniel Benchimol de Proyecto 451. Cada uno de ellos con particularidades, con experiencias. Dani más en una función de consultor y de la industria. Lucas enfocado a todo lo que es la comercialización en una tienda online nueva y con modalidades diferentes a lo que es la comercialización tradicional en el mercado. Y Karina, que lleva muchos años dentro de unas editoriales más reconocidas en términos educativos como es Pearson. Así que, nada, no voy a hablar demasiado de mí porque no tiene ningún sentido. Los protagonistas del encuentro son ellos. Les puedo decir que Bol Impresores es una empresa de más de 88 años en el mercado gráfico de seguridad, a partir de la cual derivaron muchas otras empresas que conforman hoy el grupo Bol, de diferentes actividades y de diferente historia. Y bueno, y si una empresa gráfica se mantiene 88 años en el mercado, porque ha ido evolucionando, ha ido cambiando de negocio y tiene como principal objetivo trascender en el tiempo, y para ello hay que estar abierto a nuevas oportunidades, nuevos desarrollos y nuevas iniciativas. Entendemos también, y es parte de la filosofía de trabajo del grupo, que no trabajamos solos, que es muy importante que la comunidad que nos rodea, tanto nuestros propios empleados como nuestros clientes, nuestros partners y todo lo que tienen que ver, tienen de alguna medida influencia en el mercado en el que nos desarrollamos. Para nosotros son muy importantes, y en esa búsqueda de comunidad de trabajo y de desarrollo de empatías con todo el mundo que nos rodea, es que ellos están hoy acá. Les volvemos a agradecer la presencia y les cedo la palabra a ellos para que no se aburran con un barbudo de pelo blanco que dice pavadas, y vamos a cosas mucho más interesantes. Paula, que es la responsable del proyecto dentro de Bol Impresores, se incorporó hace un año en la compañía, pero bueno, tiene una larga historia en el ámbito educativo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, y en la que a partir de ahora va a tomar el mando del evento, que tiene una figura mucho más agradable que la mía. Bueno, muchas gracias, le volvemos a dar la bienvenida y le damos la palabra a Daniel, si te parece, así empezamos a escucharlos. Dani, adelante. Claro, bueno, muchísimas gracias Marcelo y a toda la gente de la imprenta por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí. La idea simplemente es tratar de conversar sobre algunas ideas y algunos lineamientos de lo que por lo menos yo percibo como los cambios que tiene la industria del libro, y a partir de ahí, bueno, conversaremos entre nosotros y también con las dudas que surjan de la sala, ¿no? La verdad que está súper bueno poder hacer un evento entre
mixto y virtual, ¿no? Nosotros estamos ahora físicamente en la imprenta Volt y con la asistencia en forma virtual, así que la idea es que todos podamos participar. A ver, esto... Perdonen. Vamos. Ahí vamos con lo primero. ¿Me pasamos? Sí. Perdón, Te pasamos, no te preocupes. Estas cosas suelen pasar. Cuando ¿Pasó? la prueba y después... La primera pasó, la siguiente Ahí no. está, no pasa, la vamos Pásame una, pasando. porfa. Sí. Ahí estamos. Bueno, a ver, es claro que esto es algo que tal vez muchos de ustedes lo habrán escuchado o incluso leído. La pandemia aceleró y profundizó muchos cambios tecnológicos, sobre todo que en muchas industrias, no solo en la industria del libro, se venían venir y la pandemia en todo caso dio el empujón para que esto ocurra. Mi perspectiva y la que quiero compartir con ustedes es que en realidad la industria editorial viene cambiando y cambió exponencialmente en los últimos 20 años y desde el principio del siglo para acá es muy brusco y sobre fundamentalmente 3 o 4 ejes que son los que voy a hacer fuerza, ¿no? El primero tiene que ver con el crecimiento exponencial en la producción de títulos nuevos. Los cálculos estiman que por lo menos se están produciendo 30 veces más cantidad de libros nuevos, no ejemplares, obviamente que los ejemplares por título nuevo han descendido bruscamente también, pero cantidad de obras nuevas que se producen en un proceso de 20 a 30 años se multiplicaron por 30, ¿no? ¿Qué me significa esto? Bueno, me significa que las nuevas tecnologías en realidad lo que están permitiendo es hacer que producir un libro, técnicamente el hecho de producir un libro, sea más fácil que nunca y lo va a hacer cada vez más. Esto no significa que hacer un libro sea algo sencillo, ni mucho menos, que hay mucho trabajo por detrás, pero el mero hecho de producir un libro es cada vez más fácil. Esto obviamente no es solo una cuestión vinculada con el mundo del libro, tiene que ver con la producción de contenidos en general, con las herramientas que tenemos como individuos para producir contenidos bajo todos los formatos. Doy un ejemplo que para mí siempre es como el más potente, ¿no? En YouTube se suben cada minuto 400 horas de video nuevas a la plataforma. Cada minuto se suben 400 horas de contenido nuevo. Hoy tenemos la posibilidad cualquiera de producir un video, de producirlo con alta calidad, subirlo a cualquier plataforma y que se distribuya a todas partes del mundo. Parece una normalidad, pero la verdad que hace 20 años atrás no era ni siquiera pensable. Entonces, lo primero es, ¿qué hacemos en un ecosistema en el cual se producen cada vez más cantidad de títulos? Y si es sostenible un modelo que produce semejante cantidad de contenidos. Para ejemplo, les traigo como el último informe de la CERLAC, que graficaba esto bastante claramente. La CERLAC, la mayoría de los que formamos parte de la industria la conocemos, es un órgano que audita, revisa, ayuda, capacita a toda la industria en América Latina. Acá ven el cuadro de títulos nuevos que se publican en América Latina y cómo ha ido increciendo, incluso con la pandemia de por medio, no ha descendido nunca esta cantidad de títulos nuevos que se publican. Nos da mucho para pensar, ¿no? ¿Hace falta publicar todos los años 220.000 obras nuevas? ¿Qué pasa con las otras 200.000 que se publicaban el año anterior? ¿Ya no sirven? ¿Son añejas? ¿Tienen sentido? Bueno, hay muchos ahí interrogantes para ir pensando. Primeras como preguntas, ¿no? De cara a lo que es una editorial. ¿Qué valor le puede ofrecer una editorial a un autor? ¿Y cuál es el rol de una editorial cuando un autor tiene hoy la capacidad para producir un libro en papel y distribuirlo a todas partes del mundo? Sí, autogestionándolo. Bueno, sí. ¿Cuál es el valor que le puede aportar una editorial? ¿Cuál es el valor diferencial que justifica de alguna forma la labor de una editorial? ¿Son necesarios? Siempre aparece esta pregunta. ¿Son necesarios tantos libros nuevos? En realidad lo que faltan son lectores y necesitamos más trabajar sobre la demanda. ¿Son suficientes? ¿Y cómo hacemos, desde el caso de las editoriales sobre todo, para hacer visibles los libros en un ecosistema así, ¿no? ¿Cómo hace una editorial para hacer que su libro sea visible y llegue al lector que tiene que llegar? Segundo eje. El primero es este, ¿no? Esta sobreproducción de contenidos. El segundo, a partir de, sobre todo, podríamos hablar de muchas cuestiones más, pero sobre todo, el libro digital y la impresión digital o la impresión por demanda, los catálogos de las editoriales viven durante mucho más tiempo de lo que lo hacían hace 20 años atrás. Tienen una duración de vida mucho más grande y permite que hoy pueda ser
comercializable un libro de hace 15, 20 años atrás, que en la dinámica editorial tradicional esto no era así, desaparecía rápidamente del mercado y ya no era accesible. Entonces, ¿qué tanto tiene que cambiar toda la estrategia comercial, incluso de una editorial, teniendo en cuenta esto? Y el tercer eje, que es otro de los ejes claves que cambian con todo esto, son las propias librerías, ¿no? Las librerías tradicionales siguen siendo aún hoy, y después de la pandemia, el principal canal de venta de los libros, pero sabemos que las librerías son mucho más pequeñas en cantidad de metros cuadrados, que tienen cada vez menos capacidad para almacenar o para hacer visibles los títulos, que tenemos algunos países o algunas regiones en donde incluso hay menos librerías. Bueno, ¿cómo hacemos para que, con una oferta tanto más grande de títulos, que además sobreviven durante mucho más tiempo, y con menos librerías, los libros se sigan moviendo, ¿no? Este cuadro es un cuadro que lo ven y ahí parece un dibujito hecho en un jardín de infantes. Es un cuadro estadístico y está elaborado en función de datos, no es un cuadro dibujado a mano ni nada, está hecho en función de datos. Lo que está tratando acá es de... acá son si no recuerdo mal, unos 3 años de ventas de libros en Argentina, a través de los canales tradicionales, a través de las grandes librerías y canales tradicionales, de una oferta de libros de todo tipo. Hay libros infantiles, hay novelas, hay ficción, hay libros de no ficción, hay desparramos de títulos muy grandes. ¿Y cuáles fueron las ventas que generaron estos títulos? Estoy hablando de varias decenas de miles de libros diferentes a lo largo de 3 años. ¿Cuáles son las ventas? Y lo que encontramos, cuando simplificamos toda la información y lo pasamos a un gráfico estadístico, es que la mayoría de estos libros tienden a cero o tienden a vender muy poquito. Esto es algo sobre lo cual se venía hablando en la industria del libro hace años, que de hecho es parte, si se quiere, eje vertebral de la fundación de Amazon, que está prácticamente esta teoría por atrás. Hoy lo vemos en la práctica real del negocio. Son muy pocos, son excepcionales los libros que llegan, los puntitos que vemos ahí arriba, que llegan a vender 50.000, 60.000, 80.000 ejemplares. Son excepcionales, son los casos de un Harry Potter o un libro de política muy potente, que de pronto excepcionalmente logra estos desparramos. Pero lo que tenemos en realidad en el mercado es una enorme cantidad de libros, cientos de miles de libros, que venden muy poquito. Un flujo... Muy poquito. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, el valor de los contenidos, estamos en un ecosistema en el cual, al tener una oferta de contenidos tan grande, por una cuestión casi de una ley capitalista básica, los precios tienden hacia abajo, los contenidos empiezan a ser cada vez o muy económicos o muy gratuitos, o hay una presión a que ocurra eso, y los nichos, los consumidores, tienden a uno. Ya es muy difícil hoy encontrarnos con fenómenos masivos de grandes masas que consumen un mismo tipo de contenido. En realidad somos todos individuos que conseguimos 1, 2, 3 libros puntuales, ¿no? La otra vez lo pensaba y lo conversaba con unos amigos, ¿no? El fenómeno, por ejemplo, de Charly García, que ocurrió ahora hace poquito el aniversario. Y toda esta idea que nos pensamos, bueno, ya no hay genios como él. ¿Qué pasó? Que hubo una generación de genios y hoy ya no aparecen este tipo de genios. En realidad yo no sé si es así. En realidad lo que hubo sí era una era de fenómenos de masa, claro, en donde estos grandes artistas llegaban a cientos de miles de personas, pero había un artista que... Bueno, hoy estos fenómenos no se producen. Hoy tenemos artistas que llegan individualmente. Se diversifica de otra manera. Muchísimo más. Y en el mismo caso que los libros, la oferta se multiplica, ¿no? Se multiplica la oferta y se multiplican los nichos. Pocos referentes, con muchos seguidores, y hoy quizás tenés un montón de artistas consagrados, también con sus seguidores, pero una cantidad totalmente diferente a la que tenemos. Pero que tiene mucho que ver con lo que vos mencionás, con el tema de la estructura de cultura de masas. Claro, exacto. Ese fenómeno ya hoy está desarmado. Y es excepcional, no es que dejó de ocurrir, pero es excepcional. Entonces, ¿cuáles son las 2 claves que yo considero que debería trabajar una editorial o un proyecto editorial? Bueno, primero, trabajar para que sus contenidos estén en todos los canales, en todos los formatos y en todos los mercados, ver qué sinergias o qué estrategias le permiten que sus contenidos estén disponibles en todos los canales, en todos los formatos y en todos los mercados, y sobre todo hacer foco en el marketing y en la visibilidad. Ahí debería estar puesto toda la estrategia y toda la inversión, en el sentido concreto de inversión, ¿no? Este es el típico
dibujo la típica línea de tiempo de producción de un libro, que quienes trabajamos en la industria del libro la conocemos casi de memoria, y es como ha funcionado históricamente, ¿no? La editorial contrata a un autor para producir el contenido, pasa todo un proceso de edición, preproducción, diseño gráfico, se imprime el libro, se promociona, se comercializa, y recién ahí llega el lector. Esta línea de tiempo, esta gran cadena de valor que históricamente es la que se trabajó en la industria del libro, tiene como una suerte de vicio que de alguna forma lo que hace es decirle al lector, bueno, yo tengo este libro, vení a buscarlo. Tiene como esta impronta, ¿no? Yo produzco este libro, lo tiro en el mercado, y vení vos, lector, a buscarlo. A mí me gusta más pensar en otra idea, en una idea de poner al lector en el centro de todas las situaciones, ¿no? A ver, cuando una editorial, o una imprenta, o un distribuidor, o quien fuera que forma parte de esta, o una librería, quien fuera que forma parte de esta industria, no sabe demasiado el camino a seguir, o tiene dudas sobre cuál debería ser su estrategia, el lector es el que de alguna forma nos guía y nos responde las dudas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario que todos lo sabemos, y a pesar de que todos lo sabemos, seguimos comportándonos de la misma manera, ¿no? Tenemos un escenario en donde todos los años se producen muchos libros que se destruyen, porque ese es el camino que tienen los libros que no se venden, o se destruyen o se venden en forma de saldo. Muchos miles de libros todos los años se destruyen. Y tenemos por otro lado la típica situación del lector que no encuentra su libro. La típica situación del lector que va recorriendo librería tras librería tras librería. Agotado, A mí me gusta muchísimo hacer el ejercicio de quedarme en las librerías, recorrerlas, navegar y escuchar y parar un poco la oreja. Y es permanente la cantidad de gente que entra y no encuentra el libro porque se agotó, porque no está, porque va a estar dentro de 2 semanas. Todo el tiempo son como ventas que no se pueden concretar porque suceden esas situaciones, ¿no? Sí, y por otro lado demandamos que el mercado crezca. Como que alienta también la búsqueda por otros medios que no sea la librería física, ¿no? Bueno, sí. Pero como que sí. alguien va a una librería, va a 2, va a 3, no consigue lo que quiere, se va a sentar enfrente de la computadora Sí, a buscar. pero la librería tendría también ahí ejes como para trabajar y para responder Por supuesto que sí, por supuesto que sí, digo, pero hoy, antes no había alternativas de ir en la sala. Hoy existen, sí, claro. Sí. Entonces, esta idea, ¿no? El lector en el centro de todas nuestras decisiones. ¿Qué libros le interesan al lector? ¿Cómo descubre los libros que desea? ¿Cómo quiere acceder al contenido? No seamos nosotros quienes decidimos cómo tiene que acceder, en qué momento, de qué manera, sino que el lector decida cómo quiere acceder al contenido. Y ahí, bueno, vamos con el ejemplo que probablemente lo discutamos bastante, ¿no? Que es para mí es claramente el ejemplo insignia dentro de lo que es la impresión digital, o la llamada impresión digital, que es Boulevard, ¿no? Que es probablemente el primer ejemplo, que es un ejemplo muy particular, es el primer ejemplo de un libro que se pone en los topes de venta en muchas tiendas en todo el mundo, en España, en México, en Argentina, en muchos países, siendo un libro que solamente se distribuyó bajo la modalidad de impresión por demanda, o sea, no circuló por los canales tradicionales, siendo un libro de una editorial latinoamericana que se posiciona entre los primeros lugares en España, cosa que no es tan muy normal, y además es una editorial de Venezuela, digo, no hago la marcación, no por poner un aspecto negativo en que sea de Venezuela, sino porque sabemos las limitaciones o las complicaciones que tiene Venezuela para poder hacer circular un libro físico en España. O sea, eso que parecería como un imposible no solo se logra, sino que además termina siendo un bestseller único. Bueno, acá hay varios condimentos interesantes. Yo creo que el eje fundamental es, insisto, tratar de que una editorial tenga su libro en todos los mercados, en todos los formatos, en todos los lugares, y que pensando desde la óptica de la editorial, su foco esté en el marketing digital, sobre todo, también en el marketing tradicional, pero sobre todo en el marketing digital para hacer visible ese libro. Pensemos en esto, ¿no? El ejemplo insignia que lo tenemos en la cabeza y es imposible evadirlo, hoy es una empresa que tal vez no tiene tanta presencia en Argentina, pero que sabemos lo que significa en Europa y en Estados Unidos y en México y en Brasil. Bueno, Amazon es una empresa que vende miles de libros, probablemente en muchos mercados es la empresa que más libros vende y casi que no tiene libros en sus almacenes. Porque toda su inversión está puesta en cómo conocer a los lectores, cómo conocer los hábitos, cómo conocer los gustos, cómo conocer las formas en las cuales los lectores quieren acceder a los contenidos. Entonces, el foco de la inversión tiene que estar ahí.
todos los canales, todos los formatos. Acá simplemente punteo algunas ideas en relación a todos los canales, todos los formatos, y vamos. A ver, primero, comercio electrónico, que ahí después Lucas va a profundizar seguramente más, pero claramente de qué es el comercio electrónico del libro es algo sobre lo cual venimos discutiendo hace muchísimos años. La pandemia ayudó, entiendo yo, a sepultar un poco el tabú que había sobre el comercio electrónico, esta idea de que la comercialización electrónica de los libros físicos iba a dañar a las librerías. Yo creo que con el correr del tiempo esto se va demostrando que no necesariamente, que son dos canales que pueden convivir y se refuerzan. Que tiene una característica muy particular, que es que permite fidelizar la relación con los lectores de otra forma y obtener mucho más datos de los lectores, de qué les interesa, de cómo quieren el libro, de qué tipo de libros consumen y demás. Hay un desafío para mí muy grande en este sector, muy grande, que es cómo hacer diferentes los e-commerce cuando son todos iguales. Y ahí después te lo puedo dejar para que sepamos. Ahí te la dejas, te tira la pelota. Pero ahí yo creo que hay un desafío interesante, ¿no? Porque en el momento en que tenemos plataformas de e-commerce, puramente e-commerce, como Librenta, o las propias librerías tradicionales que lanzan su e-commerce, o las propias editoriales que lanzan su e-commerce, bueno, cuando son todos sitios web, que todos tienen la misma oferta de libros, en donde el precio está estipulado por defecto, por la ley, ¿qué hace que una tienda online sea diferente a la otra, ¿no? ¿Cómo hacer para diferenciar una u otra? Y cómo el lector no se marea también en ese ecosistema. Después el segundo, todos los canales, todos los formatos, libros digitales y print on demand. Hoy ya no debería ser una opción siquiera de cuestionamiento dentro de una editorial. Todavía en algunos ambientes es cuestionado el asunto de tanto el libro digital como la impresión digital. Ambos permiten internacionalizar el catálogo, o sea, realmente pensar en el negocio en escala internacional sin que medie un buque y un container de por medio. Y la verdad es que los dos tienen una barrera de ingreso muy baja. Producir libros digitales y comercializarlos, o producir libros digitales, el costo que tiene esa supuesta negocio es muy bajo para ingresar, y nos supone un ingreso nuevo, fresco, global, tiene como todas las ventajas, ¿no? Es mucho más fácil de administrar que el comercio exterior, ¿no? De estar pensando en un despacho, en un buque, en un tiempo, la inmediatez. Digo, un título nuevo que se convierte en un suceso, como Boulevard. Digo, esperar 120 días es perder por ahí 50.000 ventas, no sé. Sí, exacto. Pero probablemente lo sea. Con el libro digital, por ejemplo, nosotros gestionamos la venta de unas 100 editoriales en Argentina de libros digitales. El 75-80% de las ventas que le liquidamos son de afuera de Argentina. Y son de mercados tan insólitos como puede ser Vietnam, China, Japón, Bulgaria, lugares en donde ni de casualidad circula un libro en papel digo, en circuitos tradicionales, ¿no? Y el tercero claramente tiene que ver con el formato audio, también para tenerlo como en cuenta, porque nos permite, es un formato que sabemos que viene en auge en cuanto a consumo, y que nos permite llegar a audiencias que no son las audiencias en su mayoría tradicionales, no son las audiencias lectoras de libros, o que visitan las librerías, o que consumen libros. Nos permite explorar y generar nuevos ingresos en base al mismo producto, matriz, al mismo tipo de contenido. El mismo contenido, ¿no? El último, que es algo no novedoso, pero sí que ha explotado también muy recientemente, y que tiene que ver también de nuevo con cómo con el mismo contenido generamos nuevos ingresos, es la posibilidad de empezar a vender los contenidos hacia las grandes plataformas, hacia Netflix, hacia Disney Plus, o hacia quien juega, o HBO, que están necesitados, urgidos de contenidos, porque lo que tienen es una masa de gente que devora contenidos todas las noches, necesita estas historias, necesita estos contenidos, y acá se abre una puerta que es cada vez más grande para poderle vender contenidos e historias. Acá es muy interesante para escuchar sobre todo a los directivos de estas grandes compañías cómo están trabajando en esta lógica, ¿no? Hace muy poquito salió una entrevista a una directora en España de Netflix, de cómo ella y su equipo recorren habitualmente librerías físicas y online, tratando de encontrar nuevas historias porque están desesperados por contenido, Bueno, esto también, digo, como que pone de manifiesto dónde está la verdadera competencia del libro, ¿no? Total. Digo, está en el ámbito del libro
en sí mismo, ya sea físico o digital, o es una competencia con otra forma de entretenimiento y con otra forma de ocupar el tiempo libre de la gente, ¿no? Digo, porque a veces uno se sienta a mirar una película en Netflix, no está leyendo un libro, y de alguna manera es una competencia. Sí, hay una competencia. Están compitiendo por el tiempo de ocio de la gente. Sí, claro. Sí, claro. También, muchas veces, ese consumo de esa serie despierta el libro, el libro despierta, bueno, muchas veces hay como muchas sinergias. El tema es entender ese escenario y poder... Quizás explota en la psique de otra persona que decidió comprar el libro o que decidió mirar la serie a partir de que alguien le comentó. Sí. O sea, hay como una interrelación. Hay que saberla aprovechar. Exactamente. ¿No? Entonces, como para cerrar, digo, claramente estamos en un escenario de una incertidumbre general y que con la pandemia se acentúa más la incertidumbre y la escasez de certeza sobre qué hay que hacer. De hecho, digo, yo no podría decirle a ninguna editorial, por más que hago este rol, como decías, de consultor, yo no le podría decir a ninguna editorial con certeza, no, hace A, B y C, que dentro de 5 años esto va a ser así, ¿no? Nadie tiene esta certeza, pero sí podemos tratar de avisorar ciertos caminos a mediano o largo plazo, y largo plazo cuando hablo son 5, 10 años, no más que eso, tener como claro hacia dónde queremos ir y a partir de ahí empezar a actuar en esa dirección, ¿no? Si sabemos que del otro lado tenemos un lector que quiere consumir los libros en digital, en papel, en audiolibro, en una librería física, en una tienda online, si sabemos que nuestros mercados ya son mucho más chiquitos localmente, pero que si los explotamos en todo el mundo, ahí se pueden expandir, si sabemos que la industria está teniendo esta dinámica de producción de contenidos cada vez más grande, ¿qué cosas tenemos que hacer y dónde nos queremos encontrar dentro de 5 o 10 años? ¿No? Esa es un poco la idea. Así que, bueno, muchas gracias. Y ahora lo dejo como para que lo discutamos un poco. Bueno, para los que nos están siguiendo desde sus casas o de sus lugares de trabajo, al final de las 3 presentaciones, si quieren hacer preguntas, los invitamos a que las dejen en el chat y que nos indiquen para quién es la pregunta. Y vamos a tratar de responder todas las que podamos al final de las presentaciones. Sí, la idea es también un poco poner este diálogo en común entre ustedes 3, así que vamos a dar ese espacio. Le damos la palabra a Cari ahora. Bienvenida, Cari, de nuevo. Te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Más allá de mi presentación que lo dice ahí el slide, muchas veces me presento como en estos eventos como una evangelizadora del Inkjet. Y si bien con muchos de ustedes de la audiencia ya hemos charlado en desayunos, en otros eventos, en almuerzos, el público se renueva, así que voy a volver a contar la historia. Voy a hablar en primera persona, pero hablo del equipo de Pearson. Hablo en primera porque soy yo la que está acá, pero esta es una historia de equipo. Y es una historia que no solo es de Pearson, sino que es la historia del mercado editorial textero. ¿Qué sucede con el libro de texto que va al aula? Su fin es llegar al aula con cada alumna. Bien, este proceso de camino de evangelización arrancó allá por el 2013, un poquito empujada por quien en ese momento era mi jefe, Steve, en Inglaterra, un acérrimo fan de la impresión Inkjet, 2013, y ahí empezamos a golpear puertas algunas gráficas diciendo que, según nuestra humilde mirada, el offset no iba a ser la solución para darle una larga vida al libro. En el 2014 tuvimos la primera conquista, vamos a llamarla así, y llega la primera INPICA, tecnología Inkjet en la Argentina para impresión de libros, y dentro de ese nicho un porcentaje muy alto era para libros de texto, así que ahí fue un boom. Tuve la bendición también de poder viajar y poder estar en la fábrica y ver esa tecnología y hacer esa tecnología propia o hacerme fan de esa tecnología desde el pleno entendimiento, ¿no? Así que bueno, llega esta primera máquina. Y el lema de este evento, quizás algunos de ustedes también fue, nos hemos cruzado ahí, o no, el lema era
2014, ¿eh? Bienvenido a la era digital en impresión. Pasaron 8 años. Y el lema de este encuentro, tranquilamente, podría ser: bienvenido, bienvenida a la era digital en impresión. Entonces, por un lado, uno podría decir, uy, la pucha, 8 años, ¿no? No hicimos nada, ¿qué nos pasó? ¿Por qué fuimos tan despacio? Pero cuando uno hace una mirada introspectiva, decir, bueno, en estos 8 años libramos muchas batallas para llegar a donde estamos hoy. La primera batalla, la calidad. 2015. Muestra del INPICA, yendo al departamento editorial, yendo al departamento de ventas, y obtuvimos no. No, pero estos son los beneficios, no. Y ese no fue sistemático. ¿Qué les estábamos mostrando? Les estábamos mostrando el mismo contenido con un cambio en el papel de interiores. Habíamos pasado, obviamente, de un papel ilustración de 90 a un papel obra de 70, 80, una cartulina de 250, a un papel ilustración de 250 también, pero eran no rotundos. Entonces, el primer año nos quedamos con el no, y el segundo, que también obtuvimos no, esperamos que termine la temporada de venta escolar, y cuando, allá por mediados de marzo, ya cuando la temporada había terminado y empezaron a llegar los primeros backorders, es decir, aquellos faltantes que no teníamos porque no habíamos tenido un buen pronóstico, o cambió la adopción al último minuto, o lo que fuere, sin decir nada, los metimos al INPICA. No dijimos nada a ningún otro departamento. Los libros entraban al almacén, salieron del almacén, se fueron al distribuidor, del distribuidor llegaron a la librería, los papás lo compraron, y los libros llegaron al aula. Y claro, si nosotros estábamos sentados en el mismo banco, quizás vos tenías el libro en offset, en papel ilustración, brillante, vamos a llamarlo de alguna manera, y yo tenía el mismo libro, pero en otro papel. Al día de hoy no hemos recibido ninguna queja. Lo que sí recibimos ese año fue una felicitación al equipo de operaciones, porque, sorpresa, no había habido ningún backorder. Es decir, las ventas habían sido 100%. Así que esa fue la primera batalla ganada. de calidad, la primera batalla ganada. Sí, que implica un cambio de modelo de pensamiento y de funcionamiento, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Segunda batalla, el costo. Es muy difícil batallar contra la rentabilidad del ocio. Entonces empezamos a darnos el trabajo como equipo a que cada vez que surgía, de hecho lo seguimos haciendo, un proyecto, no solo presentamos el análisis del IO en sí, del costo unitario de la manufactura, sino de todos los costos asociados a la venta de ese producto, ¿no? Esa mirada del costo unitario es errónea para que el libro físico sobreviva. Y derivada de esa batalla vino la batalla de el almacenamiento, la distribución y la logística. Muchas empresas de libros texteros salimos de un modelo de costo fijo y pasamos a un modelo de costo variable. Básicamente tercerizamos nuestros centros de distribución. Otra batalla ganada. Tiempos. Esa batalla costó un montón, costó muchísimo convencer a ventas de que, aún habiendo stock cero, entre el periodo que llegase la orden y que nosotros pudiéramos surtir, no iban a perder las ventas. Bueno, a veces costó estos 8 años, el camino con el tiempo fue fabuloso. Hoy tenemos casos de 24, 48 horas, tenemos los libros, así que un lujo. Y hay más batallas, pero la última que personalmente me impacta y que para mí es la más importante es la obsolescencia, que un poco Dani, vos lo hablabas recién. Entendemos por obsolescencia aquellos libros que están obsoletos,
que eso significa que están en nuestro almacén, pero que no tienen un pronóstico de ventas, depende del algoritmo de cada empresa, puede ser a 2 años o a 3 años. ¿Qué significa eso? Están almacenados, no tienen un pronóstico de ventas, entran en reserva y se van a destruir. En el mercado textero, el promedio en Argentina de materiales obsoletos es del 40%, es decir, entre el 38 y el 40, ¿no? En esa rango. Es decir, que el 40% de todos los libros que tenemos en los almacenes va a ir a destrucción. ¿Dónde impacta? En la rentabilidad, definitivamente. Y lo que pasa es que no se ve porque van a los No se ve. balances de años siguientes. Exacto. Bueno, esta coyuntura pandémica del COVID lo que hizo fue, también vos lo hablabas, Dani, incrementar la incertidumbre. Trajo muchísima incertidumbre. Y el algoritmo ahora es, a mayor incertidumbre, pronósticos menos asertivos. Ventas no saben lo que va a vender. Los demand planners no saben lo que van a vender. Lo que va a vender ventas. Entonces, mayor incertidumbre, pronósticos menos asertivos. Eso genera mayor stock en nuestros almacenes, lo que genera mayor obsolescencia, lo que luego va a generar una destrucción y una menor rentabilidad. Entonces, todo esto que pasa en estos 8 años creo que hoy nos hace ver que ahora es tiempo de accionar, tiempo de valientes, tiempo de entender que la velocidad y la agilidad adaptativa del mercado de texto es lo que nos va a salvar. Yo les puse ahí abajo esa cita bien chiquitita de mi admirado Caetano Veloso. Esto es una entrevista que le hicieron hace 2 domingos en el diario Clarín. Y básicamente lo que él dice es, yo soy un optimista por naturaleza porque el pesimismo muchas veces nos exime de responsabilidades. Y me parece que nos pasó eso también, y nos pasa que decimos, bueno, no sé si la impresión digital va a funcionar, y entonces dejamos que otro lo haga. No sé cuánto tiempo más podemos quedarnos en ese lugar para hacer que el libro sobreviva, ¿no? Hablando del libro. Y yo creo que a veces hay muchas actividades que por la resistencia al cambio han desaparecido. Exactamente. Bueno, le ha pasado a muchas especies también, ¿no? Siendo un poquito más general en el juicio, pero es así. A veces el ancla que significa la resistencia al cambio es terrible y puede llegar realmente a la extinción de una actividad o a una modalidad de trabajo. Y la verdad que no hay ninguna duda, por lo poco que yo llevo intrometiéndome, como yo digo, en el mercado editorial, porque vengo de otro lado, se ve que es un mercado que trabaja de una manera extremadamente conservadora, pero también se ve gente, y creo que ustedes son parte de esa gente, o sea, que también mira las cosas de una manera más disruptiva, ¿no? Que dice, bueno, es por acá, y juega verdaderamente creyendo que es por ahí. Y me parece que eso es muy valioso porque, por un lado, mira para adelante, no hacia atrás. Por otro lado, demuestra una actitud muy fiel a las convicciones de cada uno, porque, digo, en el caso de Ari no, pero en el caso de Karina, o puede ser el caso mío, que somos empleados de una empresa, y a veces es cómodo quedarse en el status quo, ¿no? Porque yo sigo cobrando el sueldo, sigo haciendo lo mío, digo, sigamos la corriente. Y otra cosa es plantarse y decir, creo que por acá, creo que vale la pena, ¿para qué me pagan el sueldo y para qué trabajo? ¿No? Digo, para sobrevivir y pensando en mí, y digo, hago la plancha un poco y seguimos. Digo, yo, en el caso mío, me he dicho, bueno, no,
seguimos con buenos impresores, con las impresiones de seguridad, con lo que venimos haciendo habitualmente, y algún día diré, bueno, no, ¿sabe qué? Por ahí tenemos que cerrar porque esta actividad se terminó. Y me mantuvo, de alguna manera, haciendo lo que venía haciendo. Y otra posición es decir, bueno, me planto, porque yo estoy convencido y tengo mis convicciones de que es por acá. Y trato de convencer a todo el equipo que trabaja conmigo de que es por acá. Y sumo gente que piensa como pienso yo porque creo que es por acá. Y me la estoy jugando. Se asumen porque eso. algún día me va a decir, escúcheme, hombre, me parece que no era por ahí. Se acaba de pegar la cabeza contra la pared. Pero valió la pena. Totalmente. Sí, Pero valió la pena. En mi experiencia de ver las organizaciones editoriales, tenés fenómenos de personas que adentro quieren hacer algún grado de disrupción y no son dejadas por quienes dirigen las organizaciones, y también al revés, te encontrás con la misma situación, ¿eh? Claro. Personas que son dueñas o que dirigen las organizaciones o que las gerencian, que quieren como empezar a modificar la dinámica, generar disrupciones, y dentro del equipo no quiere saber nada. Todo el tiempo se Es que de alguna manera... Hay que alinear un poco los planetas, ¿no? Yo muchas veces digo que el éxito por ahí dentro de una organización pasa porque todos tengamos objetivos parecidos. O sea, no digo iguales, porque no somos iguales. no somos iguales, pero digo, por lo menos objetivos parecidos. O sea, que vengamos todos los días a trabajar más o menos para lo mismo. ¿Sí? O sea, y yo a veces lo hablo mucho con la gente mía, digo, tengamos muy en claro para qué venimos. El preguntarse el por qué hacemos lo que hacemos todos los días no está nada mal. No está nada mal. Pero te genera una sensación de decir, bueno, le da valor a lo que estás haciendo. O sea, no es que vengo y sí, vengo porque no me queda otro remedio que venir, qué sé yo, y sí, junto una moneda para poder comer todo el mes. Y me parece que va un poquito más allá. Sí. Y de alguna manera, no digo que esto sea garantía de éxito, pero yendo por el otro lado, te digo, en la mayoría de las personas exitosas encontrás esto. Encontrás gente que apostó, gente que conformó un equipo, gente que jugó, gente que dijo, por esto lo hago, ¿entendés? O sea, busques donde la actividad que busques, en la actividad empresaria, en la deportiva, en la artística. O sea, el tipo que llegó y fue exitoso es porque en alguna medida se plantó y jugó. Así que, Cari. No, por eso yo lo llamo tiempo de valiente, porque ¿cómo? No es ¿no es terrible que un mismo lema 8 años después esté tan activo? Lo que pasa es que la crisis, de alguna manera, que es lo que un poco venimos hablando, y vos planteaste, Daniel, aceleró motores que ya se habían encendido de alguna forma. Ciertas visiones que, como vos decís, ya se estaban. Bueno, vos hablaste de mucho tiempo atrás, que la industria ya venía viendo. Bueno, obviamente todo proceso de cambio cultural, porque el libro pertenece a una industria cultural, digo, es un proceso dinámico, pero también lento, que se frena, que toma distintos caminos. Si tomamos lo que decías vos, Daniel, que vos ponés el lector también en el centro, ponés justamente un conjunto de identidades, de subjetividades, de formas de hacer, de entender el libro, de entender el texto escolar. Digo, quienes venimos tal vez del ámbito educativo sabemos lo que implica a veces tener mayor diversidad de textos en términos de los distintos lectores, de las distintas regiones. Digo, esto también posibilita otras formas de acceder al conocimiento, a la lectura, a lo que nos convoca. Entonces, me parece que la crisis generó estas cosas, que uno dice, bueno, estuve 8 años, pero bueno, fueron 8 años en los que en realidad se profundizaron las herramientas para poder llegar a estos cambios que vos estabas planteando, o que en este caso los dos planteaban, que me parece que es un poco también el motor de este encuentro, ¿no? De lo que estamos planteando acá. También a veces, primero que los cambios llevan tiempo, segundo que los cambios no solamente implican una buena elección de la tecnología, hace falta también un equipo de trabajo consecuente con ese cambio de tecnología y que abarca distintos aspectos, digo, ¿no? O sea, desde lo productivo, de lo comercial, desde la madurez también de los clientes para cambiar. Porque digo, a ver, yo soy una empresa gráfica, invierto en tecnología, armo un equipo, pero tengo que tener cierta predisposición en el cliente
a entender que el camino es por determinado lugar, ¿no? Un poco cuando Paula se incorporó, yo le decía, mira, hay dos cuestiones fundamentales sobre las que tenemos que trabajar. Poli Impresores no tiene presencia en el mercado editorial, o sea, tenemos que hacerle poner presente en la cabeza de los editores que nosotros imprimimos libros. Segunda tarea, creemos firmemente en la impresión a demanda, con lo cual tenemos que poner en la cabeza de los editores que el camino, o que hay un camino atrás de la impresión a demanda, que no es una utopía, que hay un camino atrás de la impresión a demanda, que es posible hacerlo verdaderamente a demanda, con buena calidad, con buenos plazos de entrega, con buen servicio atrás del producto gráfico que entregamos. Entonces digo, a veces no depende únicamente de uno, hay que trabajar sobre el entorno, creo que hay que encontrar el momento, y a veces, puede haber sido 8 años, yo me acuerdo cuando yo estaba en la facultad y un ejemplo emblemático que era, los que son viejitos como yo se van a acordar, el Banco Alas fue el primer banco que trajo cajeros automáticos a Argentina. Y el Banco Alas quebró porque la gente no usaba los cajeros. Es tiempo. Claro. Pero bueno, a veces es estar en el lugar indicado en el momento preciso, y no antes ni después, digamos. Tal cual. Y ahora, bueno, yo hace 23 años que trabajo en Pearson y es la primera vez, pero lo digo con honestidad bruta, que proyectos que antes duraban de 1 a 3 años están teniendo una duración de 1 a 3 meses. Eso es un hecho. Y uno de esos proyectos es la transformación de la cadena de abastecimiento. No es solo de Pearson, es del mercado de libros de texto. Y estamos yendo hacia la impresión digital y la impresión a demanda. Tenemos ahí algunos fundamentos. El primero, y estamos todos de acuerdo, es que las soluciones del pasado no son las del presente. Evitar en la medida de lo posible las importaciones. Salir a buscar capacidad productiva, local y competente. Tratar de hacer acuerdos con nuestros partners, con nuestros socios. Y lo que estamos haciendo es segmentando nuestros catálogos en función de la tecnología que les va a imprimir. Entonces el proyecto trata de todos los libros del segmento A, que son los de mayor rotación, van a seguir en el mercado del offset. Todos los libros del segmento B, que es la mayor cantidad de ISBNs, están en el segmento B, van a pasar a tiradas cortas, digital, no impresión a demanda, tiradas cortas, un promedio entre 200, 300, podría ser hasta 500. Y todos los libros ISBNs del segmento C, impresión a demanda. Eso es un poco cómo tenemos enmarcado el proyecto de transformación de la cadena de abastecimiento del libro escolar, por llamarlo. Así que en eso estamos trabajando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Cari. Muchas gracias por compartir la experiencia y por apelarnos a todos a este mundo de los que nos plantamos y avanzamos. Y hablando de plantar y avanzar, nos espera Luca, que de esto Muy bien. va a poder dar cuenta, me parece, ¿no? Le damos la palabra a Luca. Bueno, ya me presentaron. Lucas Soder es mi nombre, soy ingeniero electrónico y les voy a contar un poco sobre Librenta, que es una empresa que fundamos junto a Tomás, mi socio, allá por el año 2013. Igual que cuando arrancó cambio en Pearson, por eso me quedé mirando cuando dijiste el año y dije, vaya coincidencia. Les contaba, fundamos la empresa en el 2013 con un modelo que no era nada que ver a lo que era hoy, a lo que soy. Por eso me quedé pensando cuando estaba hablando de esto del constante cambio de los modelos, esto de que siempre sea un tira y afloje entre el cliente y el vendedor o el negocio, de ir viendo las necesidades del lector, del cliente y ver para dónde va mirando el modelo. Es una historia de un emprendimiento, un emprendimiento que fue cambiando mucho. Cuando arrancamos armamos una página de internet donde compradores y vendedores de libros escolares únicamente se encontraban para
digamos, comprar y vender libros usados del colegio o de la universidad. Vimos que había un nicho bastante importante de gente que tenía libros escolares que no usaban, porque duran básicamente un año en escolar, y muchas personas que por ahí, porque no había libros que estaban agotados, que no se podían conseguir, o porque querían acceder a un libro que era más accesible, necesitaban un lugar donde se pudieran encontrar. Nos pasaba mucho a Tomás y a mí que en el colegio por ahí era complicado conseguir los libros, entonces dijimos, bueno, abramos un poco más, y hagamos que distintos colegios, incluso de distintas ciudades se puedan contactar para hacer esa transacción. Y fue ahí cuando arrancamos con nuestra primera página, que se llamaba igual Librenta, ese nombre no cambió. Y eso habrá durado 1 o 2 años, si mal no recuerdo, y ya en ese momento la gente empezó a preguntarnos o a pedirnos si también no podíamos vender libros nuevos. Y al toque dijimos, bueno, si evidentemente la gente además necesita libros nuevos, empecemos a incursionar en ese mercado. Y ahí empezamos con una página aparte donde se vendían los libros nuevos. Hicimos un modelo, fuimos un poco más allá, entendiendo lo que quería la gente, y armamos una página donde nosotros cargábamos los colegios, y grado por grado, división por división, los libros que le iban pidiendo los colegios. Hicimos convenios con un par de colegios, pero el mayor flujo de información venía del lado de los padres y de las madres, que nos mandaban las listas. Ya a partir del segundo año nos hicimos muy conocidos. Nosotros somos de zona norte, y más que nada en esa zona la gente nos empezó a conocer mucho y se corría mucho el boca a boca de Librenta, carga los libros. Es tan simple como entrar, hacer clic y en un par de días tenés en tu casa todos los libros que necesitan tus hijos para el colegio. Entonces era como una solución integral. Apuntando al servicio. Exactamente, siempre escuchando por ahí lo que necesitaba la gente. Y justamente partiendo de eso, la gente nos empezó a preguntar, che, ¿y no venden útiles también? Eso dijimos, bueno, hay otra cosa que también necesita la gente. Entonces, dicho y hecho, el año siguiente empezamos también la lista de materiales. Entonces ya en Librenta no solo se conseguía la lista de los libros, sino que uno entraba al colegio, al grado, y ya tenía cargado todos los libros que necesitaban sus hijos, toda la lista de materiales. Y te llevaban en una caja a tu casa todo lo que necesitabas para arrancar el año. De hecho, tenemos historias de clientes que el primer día de clases nos dicen, che, mi hijo volvió y le faltaba un lápiz. O sea, ni siquiera habían abierto la caja y o sea, como que el servicio era completo. Yo le mandaba la caja entera y así como llegaba, así era el primer día de clase. Eso fue un poco el modelo inicial de lo que fue escolar, pero obviamente nos encontramos con que el mercado escolar es un mercado muy estacional, claramente. Entonces empezamos a ver de qué forma podíamos complementarlo, porque teníamos obviamente armado una estructura que había que mantener durante todo el año. Y dijimos, che, ¿por qué nos quedamos solo con escolar si ya sabemos, ya tenemos contacto con las editoriales, sabemos vender libros, vayamos por todo? O sea, el mercado es claro, completo. Y fue ahí cuando empezamos a vender libros, arrancamos viendo en el Mercado Libre, para tantear un poco si era viable o no. Nosotros siempre creemos que el Mercado Libre lo que tiene es esto de que uno publica sin ningún gasto extra, o sea, con una estructura medianamente bien armada ya puede salir a vender, y es una forma de validar un modelo, y si sirve de ahí para adelante lo que quieras. Pero te da esta herramienta de no tener que armar una mega estructura, la logística, todo un equipo. Y fue cuando empezamos a publicar un catálogo. Primero fue chiquito, después se fue agrandando, con por ahí las editoriales las más grandes, después fuimos ampliando a editoriales más chicas. Y después tuvimos un año que llegó un momento, por eso me gusta cuando escuchas esto de leer al cliente, pero que también cada uno tiene que proponer las cosas. Hubo un año donde dejamos de vender los útiles, porque lo que pasaba es que si queríamos enfocarnos en el mercado del libro, los útiles eran como medio una traba, ¿no? Y por ahí hicimos un par de encuestas y a clientes qué era lo que más compraba, y la gran mayoría compraba los libros, o sea que los útiles eran como
una pata extra, pero no era importante. Muy importante. Entonces lo tuvimos que dejar de lado y nos enfocamos ahí full time a los libros. Y ahora hará 3 años, si la mano no me falla, estamos dedicados 100% a libros. Vendemos mucho a través de Mercado Libre, también a través de nuestra página. Y este año, en febrero, abrimos nuestra unidad de negocios en Chile. De nuevo, escuchando que mucha gente de afuera nos preguntaba si mandábamos al exterior, empezamos a ser conocidos afuera. Y dijimos, bueno, vamos a otro país. Y es un modelo que funciona muy bien. De hecho, al poder validar ese modelo, estamos ya encarando una apertura en México en los próximos meses. Sí, se da. Bárbaro. Así que un poco esa es la historia de Librenta y la forma en que fuimos cambiando esto de siempre estar escuchando al cliente y no tanto salir como por la librería tradicional a ofrecer cosas sin haber escuchado antes, sino que a nosotros nos gusta mucho estar recibiendo información. De hecho, por eso siempre hacemos muchas encuestas o una de las cosas por las cuales nos destacamos nosotros es promover mucho en las redes. Tenemos un público que es muy activo en las redes y la información que te llega de ese lado es crucial a la hora de tomar decisiones. Sí, como que también están tomando decisiones a partir de la demanda del cliente, ¿no? O sea, no imprimen la demanda, pero sí deciden la demanda, digamos, ¿no? Exacto. Es algo que también obviamente está alineado con lo que decía Dani hace un rato, de poner al lector en el centro de la escena para la toma de decisiones. Un poco lo que él planteaba es recomendarle a las editoriales escuchar al lector, tratar de sacar la mayor información posible a partir de los hábitos de lectura del lector. Y creo que es algo que está visible en casi todas las actividades comerciales hoy por hoy, no solo en el mundo editorial, ¿no? Donde hay una tendencia que de a poco va escuchando mucho más a lo que dice el consumidor final, a lo que dice el cliente. Obviamente en un mercado como este, donde el producto que se vende es tan particular, digamos, ¿no? Que no es un artículo de consumo masivo, sino algo que tiene muchísimo que ver con las preferencias personales. Sí, la información que se puede generar es mucho más rica y mucho más amplia también, ¿no? Con lo cual el desafío creo que es mayor. Pero está bueno, digo. Yo creo que una de las conclusiones después de haberlos escuchado a ustedes que yo saco es que cada vez hay que escuchar más, cada vez hay que preparar equipos que estén preparados para lo que viene, aunque no sepamos qué es. Digo, parece una frase sin sentido, porque para mí tiene muchísimo sentido. Yo digo, hoy estamos haciendo esto, mañana no sé, pero tengo gente que me rodea que es capaz de hacer eso que no sé. Bueno, a nosotros nos pasó un poco eso justo durante la pandemia. Fuimos de los pocos sectores que nos agarró bien parados la pandemia. De hecho, nosotros nos potenció un montón. Claro. Para nosotros fue cambiar un par de cositas, aceptar un par de procesos, pero habrán sido 4 o 5 días que organizamos un poco y le dijimos a las personas que trabajan con nosotros, trabajen desde sus casas, pero todos los procesos, el mismo circuito, el día a día, necesitaba poco y nada de presencialidad. Nosotros tenemos todo lo que es la logística, por ejemplo, hoy terciarizada, entonces ahí no nos metemos. Todo lo demás es mucho trabajo de oficina y de esto que nosotros siempre destacamos, de información. Y bueno, todo un par de cosas que me voy a olvidar nosotros basamos siempre nuestro desarrollo en dos inputs o dos temas importantes a siempre estar analizando. Uno es todo lo que es la entrega del producto. Creemos que es un valor muy importante para el cliente, justamente al salir a competir con la librería tradicional, que básicamente es voy a la esquina y tengo el libro
tengo entre comillas, Sí, sí, etapa, sí, digo, sí, tengo sí. en el sentido de que es simplemente ir y volver. La entrega es algo recontra importante porque en cuanto te desfasas un poco con el local, con el punto de venta, la gente se te va para la librería, siempre y cuando el libro esté. O, como decía Dani, marcar diferencia con otro e-commerce, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia con el e-commerce y por qué la gente va a seleccionar Librenta Exacto. y no va a seleccionar otro? Además que tiene una imprenta que le entrega en tiempo y forma. Porque entrega el libro en tiempo y forma, digo. No, mirá, ¿Entendés? si me preguntás a mí de qué nos destaca, mencioné antes el tema de las redes. Efectivamente somos una librería que nos enfocamos muchísimo en las redes, tenemos un público principalmente juvenil, y ahí el caso de éxito para nosotros de Boulevard, que hay un nivel de fanatismo en las redes que nosotros logramos acaparar, es un nicho muy importante que por ahí antes pasaba desapercibido y últimamente obviamente con todas las nuevas tecnologías, las redes sociales, es un público que de hecho mucha gente ha preguntado, che, pero gente de 15, 16 años lee libros, me sorprendería porque hay un nivel de fanatismo en ese sector que es impresionante. Y nosotros supimos como meternos en ese nicho y entender ese público. De hecho, nos destacamos mucho por vender lo que son las sagas completas de libros que justamente de la mano de la impresión digital y a veces incluso del print on demand, se hace mucho más fácil. Hoy es lo más normal que vayas a una librería y quieras una saga completa de 5 o 7 libros y uno no va a estar seguro. Salvo casos muy particulares, como por ejemplo si quieres un Harry Potter que ahora ya en todos lados lo tienen, pero hace un año no pasaba, que tengas que ir a 3 librerías distintas para conseguir el tomo 1, el tomo 6 y completarla. Y nosotros hoy ofrecemos como un paquete de la saga, entonces eso con la gente la compras mucho, por ejemplo, para regalos, para que se acerca Navidad, todo lo que saben, nosotros estamos gustando muchísimo. Además porque el costo del envío generalmente en las sagas es gratis, porque superan por el volumen de la compra, claro. Entonces es como que básicamente vos vas a conseguir una saga completa que no conseguís en ningún lugar gratis, o sea, por el envío gratis, te lo tenés en la librería, porque además el precio es igual en todos lados, y en un tiempo casi récord. O sea, para que se den una idea, hoy en día nosotros, la gran mayoría de libros que entregamos a través de la logística de Mercado Libre, y en más de la mitad del país, comprando antes de las 12 de la noche, llega al día siguiente. Y en Capital y Gran Buenos Aires, comprar antes de las 12 del mediodía, te llega ese mismo día. Entonces ya la diferencia entre el e-commerce y una librería tradicional es mínima. Digo, salvo que tengas una emergencia y te olvidaste de regalar cumpleaños de alguien o querés impulsar un libro ya, no tenés ese problema. Entonces casi te estás palipando con una librería. Y sin la incertidumbre de si llegas a la librería y el libro no está. Bueno, obviamente, que ese justamente es el otro punto que quiero tocar, que es otra cosa que nos basamos mucho es en lo que es el stock y la disponibilidad y el análisis y el dinamismo del estoqueo. Como decía, no, vos, Daniel, que hoy las tiradas empiezan a ser mucho más chicas. Al tener más cantidad de títulos y a la impresión hoy en día ser mucho más dinámica, las editoriales se empezaban a enfocar en hacer un surtido mayor con tiradas mucho más chicas. Eso hablaba hace poco con unas editoriales y nos decían que por ahí antes le tiraban a un libro 50.000 ejemplares. Hoy no existe eso, o sea, es impensado. Entonces estamos también en una industria que está cambiando, de nuevo a raíz de la demanda que hay y de jugadores como nosotros que incentivamos también eso porque también las historias hay que cambiarlas, ¿no? O sea, son monstruos muy tradicionales que son reacios al cambio y estás constantemente peleándote para que cambien las cosas, pero muchas empezaron a entender que el modelo tradicional de tirar libros a rolete y hacer pilas de libros en las cadenas no es el modelo que va, porque, como decía Cari, el dato de que el 40% es obsoleto me impresionó, no lo tenía en cuenta. Empieza a pasar eso, hay libros que empiezan a destruir, no tiene ningún sentido, porque es un costo que no suma. Pero estamos en este modelo de que las tiradas sean más chicas, más frecuentes. Por ejemplo, hoy nos pasa que de repente
una novedad, le imprimen 2000 ejemplares porque no saben cómo va a resultar, porque es un autor no tan conocido, y en 10 días se dan cuenta que la pegó y ya están imprimiendo, no terminó el mes, ya están imprimiendo para el mes siguiente para acomodarse a esa demanda. Por eso nosotros el estoqueo lo entendemos como un estoqueo inteligente y dinámico basado en la demanda del cliente y el análisis de datos como cantidad de ventas, cantidad de días de quiebres de stock, días de stock que tenemos disponibles para la venta. Esos parámetros los tenemos en cuenta a la hora de decir qué compramos, cuánto compramos, cuándo los compramos. Nuestro modelo ideal sería, no sé, por ejemplo, definimos que queremos tener siempre un stock de un mes de venta. Y obviamente si todas las editoriales tuvieran todos los libros disponibles, cada un mes compramos eso nuevamente, entonces yo en un mes me quedé en cero. Vendí todo, no tengo nada en el depósito, no me interesa tener stock de algo que lo voy a volver a comprar. Pero obviamente... Eso lleva, perdón, un poco a lo que hablabas vos de la temporalidad, ¿no? Cómo va cambiando la proyección de los tiempos en términos, bueno, tengo proyectos de 1 a 3 meses, digo, bueno, vos estás trabajando en tu modelo de negocio pensando de acá a un mes, cómo vuelvo a hacer esa reposición, ¿no? Claro, porque la verdad es que yo tener un depósito más grande para meter más libros que voy a tener en 3 meses, si vos me lo podés vender en 2 meses, te lo compro y listo. Pero obviamente, de nuevo, si hay una editorial escuchando me van a matar, pero yo les sigo tirando palos. Esto de que no se hayan acomodado todavía a ese dinamismo hace que las librerías todavía tengamos que ir toqueando. Entonces de repente nos pasa que hay libros o editoriales que yo sé que van a reimprimir libros y digo, bueno, este me toqueo poco porque sé que en un mes lo vuelvo a pedir, o más, justamente el caso de print on demand, no necesito toquearme, me toqueo lo que necesito y se termina ahí. Pero hay editores que todavía les cuesta ese dinamismo, más es un catálogo muy amplio, que no tienen control de todos los títulos. Entonces por ahí estás en un modelo híbrido donde tenés que estoquearte una parte y otra parte apuntar a hacer una pregunta, así inauguramos ¿Cómo ves la pelea del tipo de librerías online como el que ustedes lideran, de obtener permisos de impresión para encarnar un modelo de impresión a demanda que las editoriales no quieren encarnar directamente o no se animan a encarnar directamente? O sea, ¿cómo ves la posibilidad de que te cedan derecho de impresión desde la editorial y decir, bueno, vos lo querés imprimir a demanda, listo, lo hago yo? Pero dame derechos para poder imprimir a demanda como librería y te registro las ventas y te pago los derechos por las ventas que hago. Feliz de la vida, de hecho hemos ido a plantear a editoriales. O sea, me refería, yo sé que vos estás feliz de la vida, la receptividad del lado de las editoriales. Me van a matar si están ahí del otro lado. Yo creo que también a ver, tendrán su motivo, digamos, sí, tendrán su tiempo para cambiar, pero... O sea, para mí, de los dos lados vas a ganar porque si es un libro que vos querés, vos editorial, ¿no? Si vos querés reimprimir ese libro y lo pensás reimprimir, yo voy y te lo compro. Ahora, si vos no lo pensás reimprimir, no hay razón por la cual no me dejes a mí imprimirlo a demanda. Sí hay un punto, si querés, que de hecho justo el día lo hablamos en la oficina, que es el tema del precio. Si es un libro que no hay en la calle, no debería haber problema, porque si no lo piensan imprimir y no hay en la calle, perdido por perdido, vendamos a un precio más caro. El problema está cuando tenés un libro que está en la calle a un precio consignado y vos le decís, te das vuelta y me decís a mí, libreta, che, si querés imprimite 200 de estos. Y seguramente no pueda igualar el precio que vos tenés en la calle, entonces tengas que subirlo y obviamente por la ley que tenemos en este país se va a subir el precio para otros lados y eso sí no está bueno. Pero la verdad que en libros que nos pasa muchos libros que son de un nicho por ahí muy chico y nosotros llegamos, pero la mayoría de las librerías no. Es uno de los problemas principales que tiene la librería, que hay libros que vos tenés y no los quiere nadie, y hay librerías que no tienen el libro, que los tienen todos que están alrededor. Entonces esa redistribución justamente la logras con la impresión de demanda. Un poco porque por ahí las editoriales no tienen la decisión madura de desarrollar internamente un modelo de impresión a demanda, pero quizás sí aceptarían que alguien lo haga por ellos. Por eso te lo planteaba, ¿no? Porque, digo, desde un punto de vista de negocio, si querés, estás vendiendo más libros.
Sí, Digo, yo creo que, sea, digo, también Sí, pero bueno, hay como otra. Claro, me parece que son... dale, Daniel. No, yo te voy a abrir una lista parecida, polémica, también para ver qué opinás. Pero Ya sí, lo parece, bueno, van a tirar pero- las manos, pero dale. Las ideas surgen de las polémicas. Si Pero estamos sí, todos de acuerdo, ideas nuevas no van a aparecer. vos señalás un poco, bueno, esta posibilidad que tenés de, a través del recurso que te da Mercado Libre, entregar un producto en el día o al otro día con un costo muy bajo, a veces un costo bonificado y demás. Tenés, en principio, librerías físicas o editoriales que también lanzan su e-commerce y que no aprovechan o no utilizan ese tipo de posibilidades, entonces entregan el producto tal vez en una semana, 2 semanas y con costos mucho más elevados. Entonces, por ejemplo, algo que está ocurriendo ahora, que ocurrió en Francia, pero que probablemente se empieza a replicar en algunos otros países, fue que Francia empezó a poner costos mínimos, no sé si lo leíste, pero empezó a aplicar costos mínimos de envío para que haya un costo, para que todos tengan un costo, para equiparar las posibilidades que tiene una pequeña editorial o una pequeña librería de un jugador que juega solamente en el ámbito de Internet. O sea, obligarte en algún caso a vos a que sí o sí cobres un costo de envío X para equiparar las reglas del juego para todos. Así como está la ley del precio fijo, para el precio de los libros, equiparar el costo del libro. En general me parece que siempre que hablamos, un poco como para ir cerrando y tomando algunas de las cosas que fueron saliendo, tanto de ustedes como de algunas cuestiones que fueron comentando. Vos, Dani, cuando empezaste hablaste como de ejes, fuerza, que llevaron a hablar de la sobreproducción de contenidos, de catálogos vivos y de pensar en multiplicidad de canales de venta, en multiplicidad de formas, de formatos, de contenidos, pero a la vez a mí me parece que y pusiste algo que fue central, que pusiste el protagonismo en el lector, ¿no? Y eso tiene que ver, cuando uno piensa en el lector, yo vuelvo a este tema de pensar distintos sujetos y distintos contextos que no van a ser todos iguales. Vos por ahí, Lucas, hablabas también de un nicho particular que es de los jóvenes, de la inmediatez o de la necesidad de conseguir o de llegar a algo que primero leyó por una plataforma y que después sí, cuando lo decías, quieren el libro impreso, y recordaba un trabajo tuyo, una investigación en relación al target, de sí, que por más que uno, digo, y quienes venimos también digo, de esas lecturas y de esas investigaciones, los adolescentes quieren leer físicamente, quieren su libro, lo porque el leer, libro... Pero fíjate cómo se leído. hibridiza esto que uno dice, bueno, no, la tendencia es por acá. No, la tendencia en general lo que nos demuestra esto, y Cari lo trajo fuertemente desde el ámbito de la producción y desde una editorial, una empresa como es Pearson, con los servicios que brinda, digamos, que si bien esto va generando distintos cambios, digo, culturales, sí, hay cosas que siguen traccionando, ¿no? Entonces, bueno, no, el libro sigue siendo un objeto de valor muy preciado, digo, en todos los ámbitos. Y está conviviendo con otros formatos en el cual la lectura o accedemos a los contenidos en otros formatos. Me parece que es fundamental. Bueno, las polémicas que se dan, me parece que más que cerrar este evento, lo dejan abierto, que era un poco lo que planteó Marcelo cuando iniciamos y a lo que los convocamos, que era generar disparadores y reflexiones e ideas que nos convoquen a seguir pensando la parte productiva, la parte del comercial, la parte de asesoría y fundamentalmente cómo esto atraviesa toda una industria, ¿no? Una industria cultural. Y por otro lado, es como nunca, esto de movernos y de corrernos de esta cuestión más de apocalíptica o integrada, ¿no? ¿Va por acá o va por acá? ¿Es esta tecnología o es la otra? ¿O en realidad se hibridiza, se complejizan? Y el desafío de quienes estamos, cada uno en los lugares que ocupamos, es seguir preguntándonos, ¿no? por el sentido, digamos, por hacia dónde vamos y qué queremos generar comercialmente, productivamente y culturalmente. Me parece que son esas patas. No sé si ustedes quisieran, como, no sé, tirar o dejar algo a la audiencia en términos de estos desafíos, si hay algo más allá de lo que comentaron hasta ahora, o como una frase, o como lo que vos dijiste antes, Cari, del positivo. Yo me quedo con eso. Con la de Caetano, ¿no? Seamos positivos. Y muy pragmáticos. Seamos positivos. La parte, no, coincido con Cari, digo, seamos positivos porque el
pesimismo siempre es una justificación para los fracasos, ¿no? Siempre estamos echando la culpa a los demás, siempre estamos dependiendo. Y bueno, en un contexto como el que estamos, siempre hay motivos para encontrar razones y justificar nuestros fracasos. Digo. Entonces, me parece que es mucho más importante usar el tiempo para pensar en positivo, pensar en lo que viene y entrenar para que la capacidad de adaptación que vamos a necesitar es mucho mayor en los tiempos que vienen que en el actual. Entonces, cuanto mayor entrenamiento tengamos y mejor preparados estemos para, como digo yo, enfrentar el no sé qué, pero seguramente que si nos agarra mejor preparados nos va a ser más fácil adaptarnos. Bueno, de nuestra parte agradecer. No, gracias a los tres. Y un placer y a todos los que estuvieron aguantando desde sus casas. Bueno, espero que... oficinas, claro, ojalá claro, que casas, oficinas y distintos lugares de conexión. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y que el año y tengan un muy buen año nuevo. Sí, sí.